Saludos familia, buenos días, día 11 de la Llore de Daniel, Generaciones Bajo Promesa. Mi amor, yo recuerdo que siempre me preguntaba, ¿verdad? Hubo un tiempo en mi vida donde yo me preguntaba el por qué yo había sido hija única. Soy hija única, 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 no hermanos, no hermanas. Y por mucho tiempo me pregunté eso, porque en mi crianza, pues ahora de adulta, yo puedo entender que muchas cosas ocurrieron porque mis padres estuvieron manejando muchas situaciones que no estaban en su control. Entre ellas es que no soy hija única porque mis padres así lo quisieron. Soy hija única porque mi mamá perdió 4 embarazos después de mí. Entonces, yo me crié esos primeros 4 o 5 años de mi vida. Mi crianza fue en medio de ese dolor y esas pérdidas. Entonces mi mamá como que vivió todo ese tiempo y mucho más tiempo de mi crianza en esa depresión postparto que le produjo esas pérdidas y todo lo que conllevaba, ¿verdad? El querer tener una familia, ella viene de una familia grande, mi papá también, y tenerme a mí nada más, pues eso pues como que hizo efecto, aunque quien tiene pérdidas, que de hecho, mi amor, octubre es el mes donde se concientiza en las pérdidas de embarazo y los niños que nacen sin vida. Hagamos conciencia de eso, seamos empáticos con esas personas. Ya una vez yo empiezo a trabajar con mujeres embarazadas y empiezo a ver y experimentar también pérdidas con esas mujeres, cómo ellas se proyectan, cómo ellas tienden a manejar su segundo embarazo, su tercer embarazo, que a veces lo quieren anunciar cuando ya tienen 6 meses de embarazo por el miedo, la depresión. Yo pude entender mi crianza, pude entender a mi mamá, pude entender que mi generación, la generación que me crió, en muchas ocasiones fue sobreprotectora, me criaron bajo miedo, me criaron bajo pérdidas, como que cualquier cosa que yo hiciera, así fuera treparme en un sofá, brincar, ya yo me podía caer, rajarme la cabeza, era una sobreprotección sobre mi vida y eso marcó mi crecimiento, mi juventud y hasta mi edad adulta, porque la verdad fue que esa historia, ¿verdad? Esa historia que carga mi familia y que yo cargo, fueron cosas que las que que yo tuve que vivir, mis papás con los recursos que tuvieron, pero tuvieron un efecto. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? Sobre eso, sobre lo que provoca nuestra historia ya en la familia y cómo eso también nos da una herencia. Así que, Cargamos cosas de nuestra familia. Ya ujú, cerramos la serie de Cultura de Cristo ujú, y, y cargamos cosas de nuestra familia, muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas. Y en este ayuno yo he sido bien intencional en no ocuparme tanto en las cosas de pecado y en las cosas de que uno sabe que no están correctas, el hablar duro, el faltar respeto, el pecar, el murmurar, todas esas cosas sabemos que no son comportamientos adecuados. ujú. Pero estoy hablando hemos estado hablando de cosas Entendiendo que cotidianas, somos adultos. entendiendo que somos adultos y Ujú, que aquí hay unos jóvenes que tienen una madurez que pueden entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de situaciones que son cotidianas, son completamente normales, ujú, perfectamente tradicionales y muchas veces nos llevan a ese abismo, ujú, nos llevan a ese lugar de no encuentro. Yo tuve una crianza muy bonita, pensaba yo, hasta que, porque mis papás son excelentes, llevan casados toda la vida, fueron su único novio, su high school ujú. prince and princess, ellos vivieron toda la vida juntos, Han vivido, han están vivos vivido toda la todavía. vida juntos, tienen 3 hijos maravillosos, somos 3 varones profesionales con familias bonitas. En mi casa no había vicios, no había ese tipo de gritos. Y yo pensaba que yo tenía una vida completamente, que yo tuve una crianza muy bonita hasta que me he dado la tarea de hacer el ejercicio de rompimiento que hemos estado hablando en la casa. Y Dios me ha roto en estos pasados 3, 4 meses.
y he podido entender que muchos de los traumas que había en mi infancia, yo los traje a mi adultez. Yo era la víctima del bullying en mi casa. Mis hermanos me hacían bullying. Yo era el más joven, pero me hacían bullying, bullying de verdad. Y mis padres, ellos me decían, no lo cojas así, es una broma, o me decían, no vamos a hablar del tema, porque ellos no eran confrontativos. ¿Y qué causó eso en mí? Yo seguía guardando ese trauma, ese dolor, ese trauma, ese dolor. Entonces, cuando pasa cualquier cosa, exploto, reviento, Ujú. porque fui víctima de un bullying constante y de una inacción de parte de mis padres. Y eso son cosas que ellos no lo hicieron a mala intención, ni tampoco estaban ocultando que mi hermano me estaba haciendo bullying. Simplemente en su modelo de crianza, lo que ellos aprendieron de sus padres es que en la casa no se pelea. Y Así ellos es. sencillamente no eran confrontativos. Por eso es que Sí. en este ayuno yo quiero ser intencional en que miremos nuestro día a día. Ujú. Nuestras cosas que a lo mejor suenan bien, huelen bien, se ven bien, saben bien, pero están mal. Así es. Crean traumas, que eran Porque ellos. Iba a crean decir algo. presión. Sí, que algunas de esta herencia o esta historia nos puede heredar dolor, sufrimiento, Ujú. nos puede heredar silencio. A mí me heredó mucho silencio, No hablas con y nadie, con nadie incluso absolutamente. conmigo. Y a otros fe. Es algo, ¿verdad?, que con lo que tenemos. Queremos que hoy usted sea consciente y pueda tener una conciencia de qué cosas tú cargas de tu historia que están ahí para poderlas trabajar porque estamos en un proceso de sanación, ¿verdad, mi amor? Correcto. Y queremos ser intencionales con eso y créanme que no son ustedes solos. El Espíritu Santo nos confrontó a nosotros primero, hemos trabajado con eso Y seguimos y trabajando con seguimos eso. trabajando con eso y queremos, ¿verdad?, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Así que sabemos que los que caminamos con Cristo se convierten en punto de quiebre y de comienzo. Y esto es bien lindo porque ya entrando en el trasfondo del tema de hoy, cuando ya nosotros reconocemos nuestra historia y reconocemos de dónde venimos, por qué nos manejamos en ciertas circunstancias de la manera en que nos manejamos, ya sea buena o mala, podemos reconocer que hay cosas que podemos cambiar de nuestra crianza. Las personas que dicen "Es que a mí me criaron así, por eso soy así". Qué bueno que lo sabes. Pues yo te anuncio hoy que esa conducta puede cambiar. Y Sí. más cuando llegas a Cristo. Cuando la Porque las reconoce y la cosas entrega. no son iguales cuando uno llega a Cristo. Uno crea conciencia. En el caso mío particular, volviendo a mi testimonio de vida, yo tuve ese tipo de crianza las primeras etapas de mi vida. Luego de eso, mi mamá se dedicó a cuidar a mi abuela que estaba en una condición de salud terminal. Pues me volví a quedar, a estar como en soledad. También era la persona de bullying en mi casa con mis primos. Todos me asustaban. Yo le tenía miedo a todo porque de verdad que yo me movía y era como que todo me asustaba, porque me asustaban por todo. Y luego de eso, ya en mi juventud, experimenté varias cosas. Me fui temprano de mi casa a vivir con unos tíos, con una tía, después con una amiga, hasta que ya era tiempo de irme a la universidad y me fui a vivir sola. Que el patrón que fui experimentando, te imagines, yo sé que jamás se lo pensaría, de que yo he vivido esas experiencias. Créeme que yo he tenido que confrontarlas en este tiempo, porque a Dios le ha placido sanar nuestro corazón y las ha presentado delante de nosotros para poderlas trabajar. ¿Y saben para qué también? Precisamente para nuestra invitación el día de hoy, que nosotros no marquemos a nuestras generaciones con eso, que nosotros no lo llevemos a la crianza de nuestros hijos, a la de nuestros nietos, porque somos la punta de lanza de romper la brecha generacional. Esa es la introducción. Salmo 103, versículo 17. ¿Sabes? Como Pastor Abraham. Sí, o sea, vamos para arriba. Salmo 103, 17. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. A mí me encanta esa parte, su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las vestiduras de justicia? Esa vestidura aparentemente se hereda,
Porque cada familia tiene una historia, pero también tenemos una herencia. Ujú. Algunos heredan dolor, otros heredan fe. Y caminar en Cristo significa reconocer ese punto de quiebre y ese restart. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda, tú eres el eslabón que cambia la historia. Imagínate una cadena de situaciones, ¿verdad? Yo estaba hablando el otro día de por qué a nosotros nos nutrían de más. Nuestros abuelos vivieron en tiempo de hambruna. Cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, 88% de la población estaba en hambruna. Entonces lo que hacían era meternos comida para engordar cerdos, literal. Era arroz con grasa, con manteca para engordar a los muchachos. Entonces los abuelos se criaron en eso de, dar, de esa abundancia de comida y eso era lo que nos respetaban a nosotros. Y un muchacho finito, el Lendel, estaba malnutrido, pero tenía que estar gordito y cachetón. Ese era el requisito. Así se criaron nuestros padres. Luego vino la generación del antiazúcar y el anticolesterol. Luego vino la otra. Y hemos adoptado esos patrones, ¿verdad? Imagínate que todo eso es una historia con una cadena. Y así mismo funciona con tu familia. Viviste unos patrones, tus papás te enseñaron unas cosas buenas, otras no tan buenas. El modelo de crianza que nosotros tenemos por excelencia, bueno, por excelencia no, por rutina, es el modelo de crianza que nosotros experimentamos. Ujú. Esa es nuestra referencia. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo papi hubiese manejado esto? ¿Verdad? Y a veces no hay ni que preguntárselo, a veces inconscientemente actuamos como actuaron nuestros padres. Por eso es que ahora le decimos, ahora te entiendo. Y por eso le decimos a nuestros hijos, cuando seas adulto me vas a entender. ¿Quién no ha dicho eso? Ujú. Imagínate que eso es un grupo de una cadena de diferentes eslabones, pero una persona llegó a Cristo. Y esto pasa también en las familias que se han criado en el Evangelio toda la vida por generaciones, porque oye, todos hemos sido marcados de alguna manera Exacto. y todos vamos a marcar a nuestros hijos de una manera. En esa Eso va a parte, ocurrir, eso es un sí o sí. Entonces, una intervención súper rápida. ah, En esa parte de los que se han criado en el Evangelio, las marcas a veces son religiosidad. sí, La marca es tan fuerte de la religiosidad. Recuerde uno de ustedes que esté por ahí, no sé si Paul o Cristi puede recordar el tiempo de las faldas de Mahón con tenis, todas esas cosas son marcas que Pastor tienen. Abraham ha hablado de eso, él le pintaron él le tenía un miedo terrible a Dios. Ujú, Pastor Abraham lo ha dicho desde el púlpito. ujú. Él le tenía un miedo terrible a Dios Era Dios porque Dios era un fuego el consumidor. consumidor y era castigo y si él hacía algo malo él no encontraba dónde meterse porque le iba a partir un rayo, Ujú, literal. O sea, todos hemos hecho eso y tenemos que ser sanos en entender que vamos a ocasionarle trauma a nuestros hijos. ujú. Yo en este tiempo que me despidieron de mi trabajo de maestro, que yo trabajaba desde mi casa por el teléfono, el día más feliz de la vida de mi hija fue cuando me despidieron. Ella me decía, porque ahora puedo hablar contigo. Y yo estoy aquí todo el tiempo, yo trabajo desde mi casa, ¿de qué me estás hablando? Pues es que siempre estaba en el teléfono y no te quería interrumpir. Siempre creamos trauma. Es casi inevitable, pero cuando estamos en Cristo, amén, hay Amén. restauración, hay propósito. Hay una manera diferente de ver el mundo, hay reconciliación, hay restauración, hay orden. Y todos los que estamos aquí, te hayas criado desde una familia evangélica o no, o hayas llegado del catolicismo como hicimos nosotros hace 9 años, o hayas llegado de cualquier otra religión, el día que te entregaste a Cristo te convertiste en un eslabón. Imagínate esa cadena así de hierro y de Ujú, repente un eslabón se convirtió en oro. ujú. Porque no termina contigo, tú eres parte de una cadena eterna. De la nueva Y de generación. ahí en adelante todo continúa, todo empieza a cambiar. Tú eres el eslabón que cambia la historia. Dios no solo está obrando en ti durante este ayuno, te está usando para dirigir una generación entera. Poderoso eso. Tus oraciones no están limpiando tu presente, Ujú. están escribiendo el futuro de tus hijos y aún los que no han nacido. Los Brian, nietos. Brian, está escribiendo el futuro de tus nietos. Amén. Lleva un peso santo sobre los hombros. El llamado de marcar generaciones con fe, con ejemplo y sobre todo Fuego del con Espíritu fuego. Santo. Tenemos la bendición y le debemos dar gracias a Dios todos los días por permitirnos vivir en una generación de avivamiento. Las sociedades llegan a un punto donde solamente les toca regresar al Padre.
Esto pasa muchas veces y ha pasado muchas veces a través de la historia. Cuando tú estudias todos los avivamientos que han existido desde tiempos de Cristo, la humanidad ha llegado a un punto donde solamente les toca mirar para arriba. Y estamos viviendo en ese tiempo y le tenemos que dar gracias a Dios de que nos usa como punta de lanza, como antorchas para este tiempo de avivamiento, porque nuestro carácter va a marcar generaciones. Y esto no es opcional, Ujú. esto es una responsabilidad. Mira, y eso está bien poderoso. Yo quiero leer esa línea y después tú sigues. Dale. Dice, este peso, que es la responsabilidad a la que cargamos, no es una carga, es realmente una asignación. Si te estás preguntando cuál es el propósito tuyo en la vida, Ujú, esto tiene mucho que ver con eso. Yo me acuerdo decirle a mí me encanta trabajar con la juventud, me encanta trabajar con los jóvenes. Toda la vida hice escuela intermedia, escuela superior, middle school y high school. Y a mí me encantaba pensar que yo tenía al frente de mí a mi futuro, ujú, a los que me iban a cuidar cuando yo fuera viejito, a los que iban a descubrir las curas de todas las enfermedades que todavía no existen, a los que iban a cambiar este mundo. Y yo le decía a mis estudiantes, ustedes van a cambiar el mundo, ustedes van a vivir cosas, disculpen, ustedes van a vivir cosas que, que muchas personas no van a vivir. Y sí, han vivido cosas, nuestros hijos han vivido cosas que nosotros no vivimos. ujú. Pero le iba a tocar también un mundo que iban a cambiar y transformar. Y cuando yo leo noticias que dicen que los Z están regresando a la iglesia, eso para mí Poderoso. o sea, esto es más grande que Casa de Pan. Ujú, Esto es mucho más grande. Entonces, no es una carga, es una asignación. Cuando Abraham obedeció, porque hemos hablado en la iglesia del señorío, ya como que pon a un lado que eres salvo, se sabe. Él te salvó, Él te redimió. Pero ahora somos hijos, le pertenecemos. ujú, Y ese señorío implica obediencia. Cuando Abraham obedeció, Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando en la Biblia se usa la palabra todas, en el hebreo, eso es una palabra absoluta. Cuando es todas, es todas. 100% de ellas, sin que se quede un punto 01 fuera. O sea, la obediencia y la fe de Abraham bendijo el planeta ujú, y desató una bendición sobre todos ellos. Y tú, como Abraham, estás llamado a levantar ese altar que no termina en tu generación. Es un altar que continúa generación tras generación, tras generación, ujú, tras generación. Lo que tú estás haciendo hoy, no lo tomes por poco. Esto a mí me habla de legado. Y cuando yo pienso en legado, nosotros fuimos a Italia hace un mes y pico. ujú, Y cuando hablamos de legado, eh, me es inevitable pensar en las bellezas que vimos allí. A las bellezas que vimos allí. Pues, estudiante de historia, imagínate, yo en Italia, en Florencia, viendo la Basílica de Santa María de Fiore, que es una de las obras arquitectónicas más hermosas del Renacimiento, el Domo de Brunelleschi. Y algo que a mí me marcó mucho de esa visita es que todos ellos, estas construcciones duraron 100, 200, 300 años. Nos quedamos en un hotel que se había construido en el 1500 y pico. ujú, Se había construido ese edificio, o sea, un edificio de casi 600 años. Había edificios del 1320, 1330 en Venecia, ujú. edificios del 1200 y nosotros estábamos allí normal. Esa gente construyó reconociendo que no iban a ver la obra finalizada. Ujú. Y cuando Pastor Abraham, creo que fue, habló de eso esta semana, a mí me marcó porque nosotros estamos construyendo un legado que posiblemente no vamos a ver, Exacto. pero nuestros hijos lo van a ver y nuestros nietos lo van a ver. Así que si hoy tú no estás viendo el resultado, pero estás haciendo lo correcto, ten fe. Si estás sembrando la Si estás semilla. sembrando la semilla correcta, Mm, sigue sembrando la semilla correcta, aunque no lo veas, porque eso es fe. Como decía Pastor Baelga, ¿qué tal si de repente se cumple? mm, Posiblemente ahí termina tu fe. ujú. Y tenemos que ser capaces de reconocer que esa semilla que estamos sembrando, nuestro trabajo es sembrar. Exacto. El que segue el cultivo
es nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo quiero regresar a la parte de que una asignación, porque el Señor me trae a memoria el que en una ocasión una familia me preguntó, ¿cuántos hijos tienes? Yo le digo, tengo 3 hijos. Y ellos, ¿qué? ¿Tres? Ay, Dios mío, ahora que solo se puede tener uno y cuidado. Y yo me quedaba mirándolo y seguía escuchando su historia, ¿verdad? Porque pues de primera no iba a hablar, pero ya cuando fui la segunda, la tercera visita, yo le digo, este va a ser su primero bebé. Ustedes son cristianos. Ustedes quieren crear legado, ustedes quieren criar a su hijo en el evangelio. ¿Verdad que sí? Sí. Desen la oportunidad de tener más hijos. Y ellos empezaron a mirarme como que raro. Y yo le digo, sí, desen la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque este mundo necesita más hijos cristianos. Los que no son cristianos tienen 5, 6, 7, 8 hijos. Ellos Pegado. son más. Y regado. Ellos son más. Y ellos, el gobierno los mantiene. Pero nosotros los cristianos no queremos tener más hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque está en nosotros esa asignación, en que nuestros hijos van a tener hijos y serán nuestros nietos. Y nuestros nietos van a tener hijos y van a ser nuestros bisnietos. Y si nosotros sembramos esta semilla y hacemos esta asignación bien, nuestro mundo será mejor, porque serán Cristiano. ese legado va a ser influenciado en Cristo. Y ahora que esta generación Z está regresando a la cruz, seamos intencionales en eso. Y por favor, no le diga a una familia que quiera tener más de un bebé o dos, otro más. Este mundo está malo para tener hijos. No sea esa tía. Si son cristianos, no se acaren. Sabe Dios que si hay una Karen aquí, disculpe, no estoy hablando de Perdón, usted. no estamos hablando de usted. Mira, si usted necesita, si usted necesita decir una expresión, ¿verdad? Porque por crianza, Siempre hay que porque de eso decir es lo que algo. estamos hablando, diga, qué bueno, Dios les ayude a criarlo con el legado correcto o hacer lo correcto. Palabras de vida. Porque, palabras de vida, como decía el pastor, hable vida. Porque la verdad es que necesitamos sembrar en esta generación. Aquí lo dice, es nuestra asignación. Sí, solamente el padre sabe qué tía le dijo a esos muchachos cualquier cosa que le dijo para que ellos pensaran que más Una de tía, una uno, abuela, que en ¿no? este mundo no se puede tener más de uno. Mira, ¿ves que son cosas pequeñas? Ujú. No, esto no es un pecado. Esa señora no se va a ir al infierno por haberle inculcado eso a los muchachos. Y tuvo que haber sido una tía soltera que no tiene hijos, una cosa así. Porque una vez se le llena la casa a uno de muchachos, es una bendición. Exacto. Yo de verdad que anyway, no entiendo, anyway, seguimos. Hable vida, Hable hablemos vida. vida. Muchos vienen de familias marcadas por ciclos de abandono, adicciones, divorcio, pobreza o incredulidad. Pero estos ciclos se rompen en Cristo. Y desde hoy comienza una nueva historia. Y estaba testificando uno de nuestros hermanos que desde que hizo su primer ayuno, su vida cambió en la casa, el entorno, el ambiente cambió en la casa. Es de bendición tu testimonio para mí, hermano amado, porque nosotros simplemente estamos aquí trayendo un mensaje y ver que ese mensaje no solamente toma nota, sino que lo hace rema en tu vida, es definitivamente una obra del Espíritu Santo. Que tu casa quede restaurada, que todo esté en orden, que todo esté haciendo sentido y que dentro de la adversidad uno viva con la fe, reconociendo que Cristo es el Señor y que Él se encarga de pelear nuestras batallas, priceless. Tu hogar no va a ser conocido por lo que sufrió, sino por lo que edificó. Amén. Así es que se construyen leyendas. Hoy todo el mundo en Facebook escriba, estoy construyendo leyendas. Lo quiero ver. Sus hijos no repetirán tu herida, van a heredar tu fe. Ujú. Tus nietos no van a cargar tus miedos, van a vivir tus promesas cumplidas. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu fe y la manera en la que la maneja es como la luz de la aurora, va en aumento. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es contagiosa, llega un momento en que nada la puede eliminar. Y eso va a seguir así todos los días por toda la eternidad. Y esto comienza cuando papá y mamá y joven deciden obedecer. Sí. La obediencia abre cielos.
No naciste en una familia por accidente, no Ujú. fue eso. Fuiste colocado ahí para ser voz, intercesor y restaurador. El llamado de la asignación es ser voz, Intercesor intercesor y y restaurador. restaurador. Voz, intercesor, restaurador. Voz, intercesor, restaurador. Voz, intercesor, restaurador. Salió el maestro otra vez. El enemigo ha querido usar la herencia como cadena, pero Dios la transforma en plataforma. Ujú. Mira qué cosa, el enemigo ha querido usar ese trauma. Él se ha querido adueñar de la cadena de la eternidad, diciendo, si yo repito este patrón aquí, esta gente lo van a repetir y sus generaciones lo van a repetir. Y él usa siempre las mismas estrategias. Este cuento yo puedo hablar con los abuelos y es el mismo cuento Completamente del vigente. enemigo, Eso es porque así. él no es creativo, él siempre hace lo mismo. Ujú. Pero como tú decidiste hacer las cosas diferentes, eso va a arder una llama en tu hijo, vivan contigo o no, y ellos lo van a ver. Qué lindo es escuchar a los hermanos de la casa hablar de tus testimonios. De Ujú. verdad que yo me gozo, es como si estuviesen pasando en la casa de uno, que en realidad están pasando en la casa de uno porque Sí. somos familia. Salmo 145:4. Oye, que mucho la Biblia habla de herencia y legado. Salmo Ujú. 145:4. Y conocerán tus hijos de tus obras y hablarán de tu poder. Cuando hablen de abuelo y de abuela, ¿qué dirán? Ujú. Mira, mi abuela era testigo de Jehová. Y los cristianos tienen una mala costumbre de hablar mal entre ellos de ellos. Y los testigos de Jehová no adoran al mismo Dios porque el Dios de ellos no es un Dios trino. Jesús es un profeta. El Espíritu Santo es una cosa, Dios es una cosa. Eso es lo único que los separa del resto de la fe cristiana. Una cuestión dogmática. Ujú. Pero si es lo que yo recuerdo de mi abuela y lo poco de Biblia que yo supe en aquel entonces fue gracias a ella. Y vivimos una vida estigmatizándolos porque tienen una manera de creer. Y esas tribus se tienen que acabar. Que si los pentecostales son mucho fuego, que si los bautistas son muy pasivos, que si los luteranos son muy tradicionalistas, que si los católicos no son cristianos, mire, deje eso, deje eso. Dejemos de juzgar. Somos una sola iglesia. Nuestro trabajo no es juzgar. Y si hay cristianos que lo están haciendo mal, que el Espíritu Santo se encargue de iluminarlo en su tiempo. Sí, no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros porque igual hablan de nosotros también. Ujú. ¿Qué dirán de Casa de Pan? Que ese montón de locos se vistieron de todas las culturas un domingo y el pastor estaba tocando conga en el altar. ¿Qué dirán de Casa de Pan? En Isaías 6 lo dice. Pondré palabras en tu boca y el mundo no las comprenderá. Enviaré el mensaje y ellos no escucharán. Eso es parte de, pero no nos toca a nosotros, familia, porque eso también marca. Ujú. Y por eso por mucho tiempo las iglesias estuvieron divididas y gremiadas, y porque nuestros abuelos tocaron y crearon esa tribu a nuestros padres, y nuestros padres lo hicieron con nuestros tíos y con nosotros, y empezamos a hacer tribu innecesaria. Somos un cuerpo en Cristo y cada parte funge, tiene un propósito. Dejemos por amor de Dios de estar tirándole fango a nuestros hermanos cristianos, aunque Ujú. tengamos la razón. Eso no es sembrar vida. Ujú. Vamos a los ejercicios Vamos a los ejercicios espirituales. espirituales. Me Asignacioncita. toca. Tú Mira, llevas, esas llevas asignaciones 4 días haciendo asignaciones. Ya me toca. me están mandando esas fotitos y me encantan, yo me gozo. Número 1, escribe los nombres de tus hijos, nietos o familiares más jóvenes. O sea, debajo de ti, todos los que Ujú. hay. Si no tienes hijos biológicos, escribe los nombres de las vidas que Dios ha confiado para influenciar. Ujú. Yo tengo hijos biológicos, pero tengo 2 o 3 por ahí regados, que no son míos Son de sangre, pero... Sí, Y algunos de ellos están en este ayuno y sí. los amamos con el corazón. Ujú. Yo creo que si tuviésemos una casa de 8 cuartos, vivirían aquí. Declara una promesa sobre cada nombre. Mi hijo servirá al Señor. Mi hija caminará en pureza y propósito. Mi familia será ejemplo de fe. Promesa. Amén. Yarel servirá al Señor. Amén. Briana adorará desde los altares. Isabela dará sabiduría a las naciones. En el nombre del Señor. Uy, poderoso. Lo creemos. Lo creemos. Y a un acto profético. Ujú. Número 3, a un acto profético. Pon las manos sobre una Biblia abierta en Salmo 103 o Deuteronomio 7:9 y di desde esta generación, Señor, hasta las que vengan después.
Tu nombre será proclamado en mi linaje. Tu nombre será proclamado en mi linaje. Tu nombre será proclamado en mi linaje. Y luego toma un ratito para orar en familia, que siempre hay que orar en familia. Amén. Qué poderoso, ¿verdad? Wow. Tenemos asignación. Hay asignación. Hay asignación con nuestros hijos, nuestra familia. No hay satisfacción más grande que ver a los hijos tener éxito. Y ese éxito no es un diploma, ese éxito es que vivan a los pies de Cristo. Y si lo ven desde sus padres, no tiene precio. Oramos. Ujú. Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Sí, Señor, Padre, gracias. porque tu diseño es perfecto y las generaciones tras generaciones Sí, proclamarán tu Señor. nombre. Sí, Señor, lo Gracias, declaramos en Padre, el porque nombre nos usas en poderoso este de tiempo Jesús. con poder. Gracias porque somos Sí, instrumentos en Señor. tus manos. Te servimos, Padre, con intensidad y con amor. Eres tú, Padre, quien guía nuestros pasos, quien endereza nuestros caminos, Padre. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia en nuestras vidas y sobre todo poder emular ese amor que tú nos enseñas en nuestra familia, porque tu amor, que es el más puro de todo, es la base de todo. Que aprendamos a amar como tú amas, que podamos hablar como tú hablas, Sí, Señor. que el idioma del cielo hable y domine en nuestro hogar y que cree una infusión tan perfecta que ese mensaje siga transmitiéndose generación tras Sí, generación. Señor. Y que aunque yo no los pueda ver en el futuro, yo tenga la certeza en la eternidad de que todo mi linaje es escogido, como Fue dice tu marcado. palabra, y fueron marcados para ti, Señor. Espíritu Santo de Dios. Hoy se activa en nuestra familia un manto generacional. Lo que antes se cortaba por el pecado ahora se extiende por gracia. Lo que nuestros padres no pudieron construir, tú lo vas a Sí, establecer. Señor. Veremos a nuestros hijos profetizar, a nuestros nietos adorar Ujú. y a nuestra familia ser sinónimo de Sí, propósito. Señor Jesús. Desde ti, Padre, se levanta una nueva genealogía de reino. Mi generación no hereda la culpa, hereda promesa. Mi familia no repite la historia, escribe destino. Aleluya. Desde mí comienza una nueva línea de bendición por la gracia de tu nombre. Amén. Amén. Woo! Amén. Let's go. Let's get it. Amén. Que tengan un día bendecido, familia. Nos vemos mañana.